Esto es Hora 25, es el porqué de las cosas, es el momento y lugar en el día en donde nosotros tratamos de entender eso que dice llamarse el porqué de las cosas. Estamos con Jaime Clara, periodista, caricaturista, escritor uruguayo. Te planteo hacer un viaje donde como punto de partida digamos CW 41 a punto final, Telenoche, Mirada Clara y una paradita en el medio que es Sábado Sarandí, que capaz que esa parada termine concluyendo todo el viaje de ese final. ¿Cómo llegó Jaime Clara a CW 41? Bueno, es una historia que yo más o menos ya he contado alguna vez. Yo escuchaba mucha radio en San José, siendo niño. Me dormía con la radio prendida, que mi padre me ponía bajo de almohada. Y en esa cosa vos sos del interior y sabés muy bien que a la hora de la siesta hay que quedarse en casa. Nuestros padres no nos dejan salir. Y en un verano, hacía mucho calor como hoy, lo recuerdo por eso, porque teníamos que estar en casas encerrados a la hora de la siesta, no había escuela. Yo estaba escuchando un programa de radio en la radio de San José, la única radio que había en aquel momento, CW41 Broadcasting San José, y la 41, como le decíamos en aquel momento. Y era un programa de preguntas, era un programa muy largo, se llamaba Largo Musical de la Tarde, y entre esas cosas había preguntas que los oyentes contestaban por teléfono. Yo siempre contestaba, siempre le erraba, pero un día contesté bien la pregunta y me dieron un premio y tuve que ir a buscarlo. Entonces me fui y me crucé el pueblo. Yo vivía en los apartamentos de la Plaza 4 de Octubre y me cruzo todo el pueblo hasta 33.890, que era la dirección de la radio, y a las 2 de la tarde, que era cuando empezaba el largo, y voy a buscar el premio, que era un ticket por una torta. Y en ese momento, bueno, la radio San José era un viejo molino, que eran dos galpones muy grandes. Había uno de entrada, que en el fondo estaban los estudios, y había otro de costado, donde ahí a la izquierda había un escenario, y acá había un bar. Menciono esto porque no es un dato menor para después. Entonces había unos asientos en el cual tú podías ver afuera del estudio, donde estaba la consola y los aparatos. Era operador locutor, como estamos haciendo ahora, y después había otro estudio. Entonces yo me quedo sentado, me dan el premio, y yo me quedo con mis pantalones cortos y ahí mirando todo. Y los conductores del programa, que estaba por empezar, porque empezaba a las 2:30, Tomás Puerto y Marisa Delgado, dos maestros de escuela además, que se dedicaban a esto, me invitan a entrar al estudio. Estaba en la consola, los equipos, para que los ayude a atender el teléfono de las preguntas y respuestas que yo había respondido el día anterior. Y bueno, entré a ese estudio, a ese control en realidad, no era el estudio, era todo junto. Y para mí fue como entrar en la NASA. Paso por detrás y me instalo. Frente a mí estaba una gran consola Krull, de marca Krull, con los platos, los tocadiscos alrededor, todos los discos, 78 revoluciones de las tandas para ahí, los dos teléfonos. Yo no podía creer dónde estaba, tenía 8 años. Estuve hasta las 5 de la tarde, 5:30, atendiendo el teléfono, y pedí para ir al otro día. Me dijeron que sí, y fui al otro día. Y fui al otro día, y así estuve hasta los 18 años en que me echaron. Allí aprendí a hacer los controles en la mesa, me dejaron hacer la mesa solo, todo de mirar. Después me dejaron hacerla, después iba a otros programas a mirar, y después pasé a ser operador de esa radio. Después me mudé para Montevideo, pero seguía yendo a trabajar, tuve mi propio programa los domingos de noche, y era el operador de todo el fin de semana en la radio. Y de hecho la radio hacía bailes con orquesta en ese escenario que digo ahí,
y yo era el operador que transmitía los bailes. Y bueno, y así estuve hasta los 18 años. A los 18 años me vine para Montevideo. No, ya me había venido antes, a los 15, pero estuve 3 años yendo a trabajar todos los fines de semana a San José. A los 18 es cuando me sacan el programa radio. Y después ya empiezo a estudiar en Montevideo, hago radio en Montevideo. Ese programa de San José Panorama lo hago en Montevideo durante 2 años. También me lo sacan, estábamos en dictadura. Y después ya instalado definitivamente, es una historia más o menos conocida. Me dediqué a estudiar, a recibirme, a hacer otras cosas vinculadas a la comunicación en a nivel de organización de ONGs. Y después entró a Radio Sarandí y a la Católica, y en fin, hasta ahora. ¿Hijo de? De 2 maestros. 2 maestros. 2 maestros, Aníbal y Graciela, y con 2 hermanas, que me acuerdo que también las quería meter en todo este tema de la comunicación y de la radio, pero no agarraron. Mi papá había trabajado en la radio cuando joven, en esa misma radio, pero como una changa, él era maestro de vocación. Periodismo cultural. Uruguay. Van de la mano, se han conciliado en el tiempo, siguen peleados. ¿Cómo va el periodismo cultural en el Uruguay? No sé si alguna vez estuvieron peleados, no sé si... Yo creo que capaz que es un poco el hijo... Entonces no me gusta pontificar demasiado. Yo hago periodismo cultural porque es el que me gusta, porque es el que escuchaba en esa época de niño, cuando yo empecé a jugar a la radio en la 41 y hacía cosas vinculadas, naturalmente empecé a hacer cosas vinculadas a la cultura. Yo estaba en Montevideo con 15 años y las entrevistas y cosas que llevaba a San José, a esos programas, eran vinculadas a la cultura. O sea, yo te diría que, y ahora que si me pongo a pensar, que no he pensado por qué elegí el periodismo cultural, creo que se fue dando naturalmente. Fui haciendo el periodismo que me gustaba, y después terminó siendo que era periodismo cultural, ¿no? O sea, no empecé a hacer fútbol, que podía haberlo hecho. No, hice eso. Entonces, no tengo claro si alguna vez estuvieron peleados. Pasa que el periodismo cultural ha tenido distintos momentos en la vida del país. Y entonces tú te encontrás con que, por ejemplo, era muy prestigioso el periodismo cultural que había en los diarios y en los semanarios de una época. Y eso ya no existe porque no están los medios con el prestigio que tenían antes. Los periodistas eran intelectuales de mucho peso. Yo que sé, por ejemplo, había redacciones en el diario Acción, estaba Onetti, estaba Hermenegildo Sabat, estaba Homero Alcinate Benet, en Marcha estaba Ángel Rama, estuvo Netti también, estaba Emil Rodríguez Monegal, en el semanario Z, mucho más acá donde yo trabajé, estaba Hugo Fontana, Omar Prego. Todo eso se fue, no existe más, entonces obviamente que eso se fue debilitando. Yo creo que hoy hay otra impronta que dan ustedes los jóvenes con experiencias como esta, entonces te encontrás con podcast, con páginas web, con iniciativas culturales. Y cuando digo culturales no digo la gran cultura de cine, teatro. Capaz que te encontrás con experiencias mucho más individuales, te encontrás con un muchacho que, ¿cómo se llaman ahora los influeers de los libros? Sí. Books, ¿no? Como se dicen. Bueno, en fin, y son todas iniciativas culturales. Entonces yo creo que lo que han cambiado las formas y ha pasado por distintos grados de salud el periodismo cultural. Pero también creo que tiene mucho que ver, no solo una responsabilidad de los periodistas y de los medios, que sí somos responsables de que la cosa funcione. También el público tiene que demandar, porque es muy lindo decir, por ejemplo, reclamarle a la televisión, ahora que estoy más involucrado, es muy lindo reclamarle a la televisión programas nacionales de humor, por ejemplo, o ficción, pero después el público uruguayo es el primero que no los ve. Sí. Es muy lindo decir que haya teatro, que haya obras uruguayas, que haya teatro, bla, 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 pero cuando estrenen una obra, después, ¿qué pasa? Juntan plata para ver una revista argentina cuando viene. Sí. Que no digo que esté mal, simplemente digo, son hechos, son datos que hacen que a veces creemos que las cosas son de una manera y en realidad esa es una parte de la historia.
Yo le planteaba esto de esa como pelea entre comillas, porque uno, o al menos yo que tengo 24 años, pienso, uno decía periodistas culturales, se acordaba de usted, de María Inés Ovaldía, como pocos lugarcitos que vos sabías que ibas ahí, ibas a encontrar algo de periodismo cultural que capaz que no sé, no se le daba tanta visibilidad, por más que a veces la audiencia no lo pida, pero no se le da tanta visibilidad a no sé, no se le da visibilidad, es como, Lo que pasa es que es los más medios, importante capaz que, no sé, meter un programa de política que meter un programa, no sé, como lo que se hace en Argentina, un Paca Paca, un canal algo así, o un canal Encuentro, donde se dé más importancia a la lo cultura. que pasa es que no es un hecho aislado. Los medios de comunicación tienen que subsistir y tienen que tener publicidad. Sí. Entonces, te lo digo porque yo, digo, si bien en Sábado Sarandí he contado siempre con el apoyo de la radio y el programa del sábado es un programa marginal, que está en un horario que no es un horario central, pero por suerte es muy escuchado. Pero he tenido siempre el apoyo de la radio. Yo sin el apoyo de la radio no podría estar haciendo Sábado Sarandí. Y por suerte hay algunas empresas que apuestan por el programa. ¿Ah? O algunas organizaciones, yo que sé, por ejemplo, está la Fundación Mario Benedetti, hay una agencia de viajes como Guamatur, antes había otras, había algunas otras empresas, pero si no hay apoyo es muy difícil. Y entonces a veces también, como te puse el ejemplo del público, te pongo el ejemplo de las empresas. Muchos empresarios que van al teatro, que van al cine, que van a conciertos, son los primeros muchas veces en reclamar, qué pena que no haya programas sobre música clásica, a mí que me gusta tanto. Ah, qué pena que no haya un programa sobre teatro, a mí que me gusta tanto. Qué pena que... porque ellos consumen. Pero cuando después vas y golpeas la puerta a ese mismo empresario, que es un tipo culto, que es un tipo sensible, que te dé, no ya mucha plata, que te dé 20.000 pesos, Lo básico. no lo hace. Porque dice, yo tengo una agencia de publicidad, entonces la agencia de publicidad no te tiene en cuenta. Entonces es una noria y es una cosa de nunca acabar. Entonces yo creo que hay responsabilidad de todos. Entonces es muy lindo reclamar. Yo creo que hay mucha demanda, puede haber mucha avidez. Y los medios tienen que tener paciencia también, eso es otro detalle. Porque a veces los medios buscan un retorno inmediato. El impacto. Y una cosa de estas es de tránsito lento. De lenta masticación. Yo el otro día le contaba a un amigo que había celebrado con bombos y platillos, celebré bombos y platillos con amigos, 3 años de la permanencia de Sábado Sarandí. 3 años. Increíble que en un teatro, en La Colmena, con Washington Carrasco, Cristina Fernández, Dad Fey, un espectáculo que hoy sería impensable con la cantidad de gente y de amigos que fueron, y los oyentes que fueron al teatro. Porque habíamos llegado a 3 años, o sea, ya era un logro. Hoy llevo 25, casi 25. Entonces, ¿pero eso por qué? Y bueno, porque la gente lo aceptó, porque hay un medio que lo apoya, pero reconozco que esta situación no es la que abunda. Entonces, y termino con esto, para que el panorama cambie hacia el lado que tú estás planteando, todos deberíamos dar un poquito de nosotros para que haya un mayor protagonismo de la cultura en los medios. Y cuando hablamos de cultura, insisto, no estamos hablando de cultura en términos tradicionales, aburridos, sino que se puede hablar, pensar, compartir, hacer, crear sobre temas culturales de la forma más entretenida. Simplemente hay que tener la oportunidad y los recursos para poder hacerlo. ¿Cómo ve la cultura en la educación? En la escuela, en los liceos. No sé, no tengo ni idea. Porque no participo, no lo sé. Simplemente cuando vienen... Digo, por alguna entrevista que haya No, hecho. sí, no, pero digo, por eso, pero cuando viene, uno se entera que no hay determinado interés. Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo concreto. Cuando viene un director de teatro como Álvaro Auchaín y me cuenta que en su escuela de teatro, cuando empieza el año, le pregunta a los jóvenes que se anotan para estudiar teatro, ¿cuántos fueron al teatro el último mes?
nadie levanta la mano. Cuando le preguntan a ellos mismos, en los últimos 6 meses, ¿cuántos fueron al teatro? Uno levanta la mano. Cuando les dice cuántos fueron al teatro los últimos 3 años, 5 levantan la mano. En 20 o en 30. Cuando le pregunta a gente de ellos, los que nunca fueron al teatro, capaz que 12 levantan la mano. ¿Por qué esa gente quiere estudiar teatro? Por ejemplo. O sea, ahí obviamente falló. Si un muchacho o una muchacha de 18 años quiere estudiar teatro, se anota y paga la escuela de Débora Uchail. Pongo el ejemplo porque lo dijo en la radio, o sea, no estoy inventando nada, por eso doy el nombre de él. Pero esto se puede dar en otros casos. Nunca fueron al teatro y sin embargo quieren ser actores de teatro. Ahí falla el tema de la educación. O sea, hay un problema de sensibilidad en el tema de la educación. Cuando yo di clases de periodismo en algún instituto o en la universidad y hablaba, era en otra época, la época de los diarios papel, y le preguntabas a los muchachos que pagaban una universidad privada, que pagaban un instituto, sobre el hábito de lectura de diarios o de contacto con los informativos, no tenían la menor idea, ¿no? Sí. ¿Qué están haciendo estudiando comunicación? Ahí había algo que no me cerraba. Entonces, ahí había un problema, obviamente, que venía de antes, de vínculo con los medios. Entonces, ahí es donde yo siento que algo está fallando. No tengo ningún elemento, ningún dato concreto para decir que hay problema en todo eso. Siento como que también está todo en ebullición y en cambio. Entonces, quizás hoy lo que nosotros le podemos decir, porque capaz tendríamos que ponernos de acuerdo a qué le estás llamando cultura tú y a qué le estoy llamando cultura yo, y qué entienden los muchachos de los cuales tú estás pensando o yo estoy pensando entienden por cultura, porque capaz que seguramente muchachos que están haciendo un programa como este, pero vinculado a la realidad de Casaballe o de Carrasco, sobre la realidad del barrio, seguramente están haciendo podcasts culturales o programas culturales que se ven por internet para su micromundo de 150 personas. Y capaz que lo están haciendo. Entonces nosotros estamos entendiendo y hablando de la cultura como lo hablábamos en mi época, en los medios masivos, en la televisión, ¿me entendés? O sea, creo que a veces capaz que ahora deberíamos sentarnos y ajustar los relojes, ver qué entendemos por cada cosa, porque seguramente las manifestaciones culturales de hoy son muy distintas a las que yo tenía, obviamente, hace 50 años, cuando yo empecé en todo esto, y todo va tan rápido que seguramente lo que le está pasando hoy a los gurises de 13, 14, 15 años es muy distinto a lo que te pasó a vos que tenés 25. Es decir, en 10 años las cosas cambiaron muchísimo. En 50 años ni que cuento. Yo le nombraba particularmente esto porque yo, por ejemplo, yo tengo un padre que es docente y constantemente me manifiesta la falta de lectura y la falta de que, no sé, llevar un tema y cómo vos hoy en día como docente tenés que tratar de seguir haciendo tipo zigzag y generar de que ese estudiante que está ahí agarre un libro, lo lea y no sé, antes lo hacía, mi padre me decía, antes yo por lo menos tenías el estudiante que te estudiaba o que te leía por obligación. Ahora no tenés generalmente ni ese hábito. Es verdad, entiendo. Tu padre es de una generación también que aspiraba a tal cosa. Obviamente, imagínate, más amor por los libros, imposible. Me encantaría. Pero yo creo que hoy las formas han cambiado. Yo no quiero cerrarme, porque a veces, para mí, sería lo más fácil del mundo pararme, tirar piedras, criticar, y no quiero hacerlo, quiero abrirme y quiero hacerlo lo suficientemente flexible para tratar de entender las nuevas formas de comunicación. Lo hice siempre, lo hice cuando era estudiante, en momentos en que también todo estaba en ebullición, en la década del 80, y quiero hacerlo ahora también, que ya estoy bastante más grande. Entonces no quiero ser yo el que, primero no soy quien para calificar ni para evaluar. Yo entiendo dónde vas y estoy casi seguro que coincido contigo y que coincido con tu papá. Es casi seguro. Pero no quiero ser yo el que lo
el que lo diga y el que lo valore. Y también como nos da, yo siempre le decía a él, yo le decía eso, vos pensás que a veces capaz que no diciéndolo o dándole un poco de tiempo te da como la salvación a que esto puede llegar a no ser así, o a que es una mirada o un momento puntual de la sociedad, a que esto, como dice usted, que viene en cambio constantemente, claro. Y que vos puede pasar que capaz que mañana venga y pasó ahora con el fenómeno Come Tierras en Argentina. Nadie había, pocos, yo seguía a unos periodistas, nadie se había tomado el tema por leerlo. Cuando el presidente salió a hacerle una crítica, el libro fue un gran éxito. Un gran éxito. Y nadie se había tomado, y esa herramienta como de censura terminó siendo una herramienta de publicidad, y que gente se acercara y que terminó ayudando al libro. Ayudando al libro. O sea, se logró el efecto contrario al que se pretendía. Obviamente que sí. Pero también entendamos eso, entendamos que quizás hay otras formas de comunicación que hoy son válidas. De hecho, yo tengo un portal cultural, entonces, ¿qué necesidad tengo yo de tener un portal cultural con todo lo que hago y teniendo los medios a disposición que tengo de televisión y de radio? Entonces, y porque también entiendo que hay una forma de comunicación a través de las redes, a través de esa vía que no estaba en mi época y que ahora la tengo a disposición, que es gratis, que vos lo podés leer gratis, que la gente lo puede leer gratis. Claro, me cuesta mi tiempo, le cuesta tiempo a la gente que colabora gratuitamente, nadie hace un peso con eso, pero yo siento que hacer Delicatessen, que es la página en la cual estoy hablando, delicatessen.uy, es como cuando yo jugaba a tener un diario cuando era niño, que jugaba a tener un diario familiar, que me cuenta mi tío que yo cuando tenía también 5 años hacía un diario familiar, con una hoja doblada al medio. Bueno, siento que hago eso y lo comparto con la gente, y hoy es una llegada que antes era impensable. A mí me pasa también, yo cuando empecé a Hora 25, esto que se llama el podcast, empezó siendo una página web. Y yo empecé a escribir y publicaba las notas. Y cuando unos 3, 4, y ahí me preguntaban, ¿por qué? Son 3, 4 personas, ¿por qué las seguís escribiendo? Yo creo que con llegar a una persona y que esa persona, no sé, te siga siguiendo. Hay algo que a mí me genera más una satisfacción, el publicar la nota, el pensarla, el tratar de sorprenderlo en la próxima nota, el tratar de que, no importa yo sé que esto no va a ser un boom, pero tengo un público seleccionado que espera eso, y que también uno tiene que ser también fiel y como de alguna manera, y darle la posibilidad a que llegue esa información, que porque no sean muchos, como se censure y se corte esto, y no, pero no sé, a veces no todo tiene que ser tanto con esa idea de que todo tiene que ser éxito. Estoy de acuerdo. Yo en las horas de la siesta en San José jugaba a la radio con un tocadiscos. No me escuchaba nadie, ¿tá? Y el micrófono era un palo escoba. Era el juego que tenía. Chao. Y hacía ese programa para mí solo. 1000 veces hice un diario inventado para mí solo en una hoja. Y era el juego que yo tenía. Te digo más. En el año 2000 se creó la primera radio en Uruguay por internet. Fue demasiado adelantado. Fue un gran fracaso. Un gran fracaso. Pero fue una experiencia muy linda. Porque además en aquella época no podías escuchar radio por internet porque era carísimo conectarse a internet. ¿Ah? En esa radio trabajábamos 3 personas. Sí. Yo hacía un informativo a las 2 de la tarde. Bebe Prieto, quiero mencionarlo porque fue el creador de aquello. José Bebe Prieto. Gran diseñador gráfico. Y hacíamos un programa, o venía pegadito a mí, después de ese informativo, un programa que hacía, muy juvenil, que hacía una gurisa que recién empezaba, que tenía buena voz y que le gustaban todas estas cosas, muy divertidas, 2 gurisas. Pero una de ellas la menciono porque una era Karina Fossati, que se dedica a la parte de comunicación, y la otra era Gisela Moreira, estaba en Canal 4.
Esa voz inconfundible. Y bueno, Gisela empezó ahí en esa radio por internet. Y ahí, a diferencia de hoy, que no sabe, en la radio, los medios abiertos, que no sabes cuándo la gente te escucha, Sí. en aquel momento vos sabías cuánta gente te estaba escuchando. Y vos sabías que había 3 personas conectadas, que no eran de Uruguay, que eran 3 personas. Le estabas hablando a 3 personas. Y vos estabas armando un informativo hablándole para 3 personas. A veces te frustrabas, a veces estabas mejor, pero después con los años entendés. Primero que esa experiencia fue tan efímera como adelantadísima a la época. Y estaba llamada a hacer grandes cosas, pero bueno, no era el momento. Pero lo otro es eso que vos decís. Si le está llegando a una sola persona, yo que durante muchos años hice radio de noche, de madrugada en San José, el hecho de que acompañes a una sola persona, que está sola, que lo necesita, que lo acompañes con la música, que lo acompañes... yo ahora hasta hace una semana hacía un programa de música, que recolectaba música muy extraña, muy rara, a las 6 menos cuarto de la mañana, 5:30, 6 menos cuarto de la mañana. Y recibir mensajes a esa hora, de que qué bueno, hacían siglos que no escuchaba a Abel García o a Grupo Universo, o qué bueno que me hiciste conocer a un músico italiano que nunca había escuchado en mi vida. Contame, estaba en la cama, me mandan un mensaje a través de las redes, estaba en la cama y te escribo a las 2 de la tarde, pero hoy de mañana no podía escribirte, quedé enloquecido con la música que estabas pasando. Esas cosas, por más que sea uno solo, no te las quita nadie. No te las quita nadie. Y yo repito una frase de Pinky, una periodista argentina que una vez la entrevisté, Sí. y ella decía, me dijo en esa entrevista, mirá, dice, si en cada programa de radio un oyente se entera de un solo dato nuevo, ya el programa se vale la pena. Y ya está. ¿Cómo se arma Asado Sarandí? Se arma con mucho tiempo, con mucha paciencia y con mucho entusiasmo. Es un programa muy largo, son 7 horas, que va desde las 6 de la mañana hasta la 1. Hay una parte de informativos que va de 6 a 9. Esa es la parte del informativo de 7, que es la parte de más actualidad, va de 7 a 9. Yo lo armo desde las 2:30 de la mañana hasta las 5:30, donde redacto todo, estoy solo, no tengo a nadie. Y después toda la parte cultural se va armando con un poco de tiempo, o sea, me tomo un tiempo para leer los libros sobre las entrevistas que voy a hacer, buscando temas los más originales posibles. Hoy la tecnología, gracias a tecnología, me permite a mí, por ejemplo, escuchar un podcast como este de algún país. En general escucho mucho de España, de Argentina. Y saber que hay un personaje interesante, tratar de ubicarlo. Hoy es bastante más fácil de encontrar, poder entrevistarlo. Entonces trato de buscar temas originales dentro del ámbito cultural, no cerrarme a que cultura es libros, cine y teatro, sino que hay temas lo suficientemente amplios para tratar desde la cultura. De hecho, el sábado que viene el programa va a tener vinos, sobre deporte, sobre fútbol. ¿Qué más? Digamos, ahí te estoy hablando de 2 temas que uno no ubica necesariamente dentro del tradicional casillero de la cultura. Entonces es eso, buscar siempre, porque para mí también sería facilísimo, agarro todos estos libros y entonces, bueno, llamemos a los autores, los entrevistas y facilísimo. No, trato de ir variando, porque bueno, si tenés un programa de 7 horas, tenés las posibilidades de tener un gran menú. Y bueno, se arma casi con tiempo, con ganas y entusiasmo. Y es un compromiso como casi un matrimonio, ¿no? Absolutamente. Porque 25 años dijo que ya lleva. Casi 25. Casi 25. Ir, tratar renovando. Es el que más me ha durado. Es el matrimonio que más me ha durado. Y ir renovando y tratar de... Yo siempre pregunto esto. Los números. Por ejemplo, no sé si acá se manejan un rating. Sí, el rating de radio se hace una vez al año. Ahí va. ¿Influye en lo que vas a hacer? O sea, eso es relativo, porque es como el tema de las encuestas de los políticos. Se entusiasman cuando dicen que les va bien y se enojan cuando dicen que les va mal.
Yo tengo una radio que apoya el proyecto, Sí. eso es lo más importante. Hoy Radio Sarandí, por suerte hasta ahora, y esperemos que siga así, tiene a Sábado Sarandí como uno de sus sellos de identidad. Sí. Entonces, hoy dentro de la programación de Sarandí, el programa de los sábados ocupa un lugar importante los fines de semana en un horario, insisto, un horario marginal. Marca agenda. No sé si marca agenda, pero por suerte es de los programas, eso sí, dan los números más escuchados del fin de semana. Sí. Sí, admito que es de, salvo con el fútbol, es de los programas periodísticos, de los pocos programas periodísticos que hay en vivo en la radio uruguaya. Que ese para mí fue uno de los grandes motivos por los cuales empezó Sábado Sarandí, es hacer radio en vivo el fin de semana. En general, los fines de semana había grabaciones, hay grabaciones en casi todas las radios, no en todas, pero las hay. Y eso ha ido cambiando. Sí. Yo no sé si es por culpa de Sábado Sarandí, pero también reconozco que varias radios, algunas radios, han generado en el sábado en la mañana programas culturales. Y darle importancia al sábado. Por eso, yo sospecho, y eso me alegra mucho, que gracias a Sábado Sarandí se generó el sábado de mañana un espacio para la cultura. Entonces te encontrás con la programación del Sodre, por ejemplo, que es el programa de Carlos Regerman, está el programa de los muchachos de Radio Mundo, Sí. Está el programa de Radio Universal de Sinara. Es decir, el sábado mañana se ha generado como el momento de los programas culturales en radio. Sí. Si esos sábados Sarandí tuvo algo que ver, yo me alegro enormemente que sea así. Si no tuvo nada que ver, bueno, no tuvo nada que ver, pero yo creo que algo tuvo que ver, y por suerte hay público para todos. Sí, yo le marcaba lo de marcar agenda que usted dijo, no sabe, porque por ejemplo, cuando yo empecé a indagar y dije, voy a tomar un poco de política, voy a tomar un poco de cultura, y mi abuelo me dijo, fíjate Sábado Sarandí. Como fue el primer título del programa que me marcó, que tiró, fue, fíjate Sábado Sarandí, o vos querés decir algo más periodístico, fíjate, no sé, tal periodista. Cuando me dijo periodista cultural, me dijo, fíjate lo que hace Jaime Clara, y andate un tiempo más para atrás y fíjate lo que hacía Valdía. Puede ser que es injusto porque hay muchos periodistas culturales que pueden estar. El tema está, también hace muchos años que estoy, siempre en la misma radio. Marcaron algo. Y por suerte, no, además es por suerte, o sea, que a mí me llaman de una librería para preguntarme, che, ¿qué escritor estuvo hoy? Que viene gente a pedirme el libro del escritor que estuvo con Jaime Clara. Sí. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte, obvio que eso me deja contentísimo. Que vos logres eso, es como le decía también el tío a Peter Parker en El Hombre Araña, tenés un poder, pero también tenés una gran responsabilidad, y entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Obviamente que eso me gusta, claro que sí, es una maravilla que te pase eso, y si lograste todo eso, ante todo, me quedo muy contento. Segundo, creo que estoy honrando el sacrificio que hicieron mis padres, que invirtieron tanto tiempo, dinero y sobre todo confianza, porque ambos padres confiaron y alentaron mi vocación, sí. Porque era en el momento donde decir que quería ser periodista te miraban con una cara rarísima. ¿Cómo vivimos? Sin embargo, no, ¿cómo vivís? Porque en definitiva ellos ya tenían la vida hecha. Por eso, ¿cómo vivís vos sabiendo el futuro? Y alentaron y buscaron, hicieron lo posible para que yo me formara en esto y todo eso. O sea que para mí también eso es importante, saber que estoy retribuyendo mínimamente lo que invirtieron en mí mis padres. Y sobre todo después la confianza que la gente, los oyentes ponen en uno, son extremadamente generosos. Ahora las redes te permiten tener un contacto mano a mano. Perdón, tampoco uno es moneda de oro para que todo lo quiera. También está expuesto y a mucha gente puede no gustarle. Y también hay otras propuestas tan o mucho más interesantes seguramente que la mía. Pero lo que no se puede negar es que yo he generado mi estilo y que la gente que escucha mi programa o me ve entrevistando en televisión sabe que tengo determinado estilo.
Sí. Y espera de mí más o menos lo que a esta altura está muy bravo para cambiar, Sí. pero yo me siento muy cómodo haciéndolo, me gusta lo que hago y no puedo transmitir otra cosa que transparencia en lo que hago. Lo hago porque me gusta y me gusta lo que hago. Yo lo miraba antes de hacer la entrevista y digo, una obligación hace a buscar a quien vas a entrevistar. Y me empecé a mirar y lo miré, aquella participación que tuvo con María Noel Marrone en Desayunos Informales. Después miraba las licencias que cubría Victoria. Después miraba un poco de Telenoche. Y yo digo, esa mesurez, esa calma, esa paciencia que usted tiene casi interminable que se le ve. Yo creo que es uno de los pocos periodistas que es calmo, es mesurado y genera rebote igual. O ahora en el informativo, porque usted venía de un palo más. No, yo estoy entendiendo. Contrario. Todo eso, todo contrario. Pero todo eso que acabas de nombrar, yo no lo pedí. No lo busqué. Pero se le veía oficio en el sentido que se lo veía, yo no lo veía, o el televidente no lo veía inseguro. No, pero si ves en mi primer informativo de Telenoche, pedí perdón al aire, yo estaba muerto de susto, un susto espantoso, me tranqué, fue horrible. Pero he ido aprendiendo, o sea, pero también ahí, yo soy un hombre de radio. Sí. Y cuando me llaman de la televisión, obviamente que para mí es un mundo nuevo. Yo arranqué con gran responsabilidad, susto, el primer programa de Telenoche, el 16 de enero del 2023, si mi memoria no me falla. 23, sí. Y te imaginarás que el primer programa fue el que más pensé, tuve un mes y medio pensándolo. Y fue prenderse la cámara y me asusté, me tranqué, pedí disculpas, no podía hablar, no sabía qué iba a decir. Obviamente que pasaron 2 años y hoy me siento distinto. He ido aprendiendo. Tuve primero un equipo que me contuvo, que me protegió, que me cuidó y que por sobre todas las cosas, compañeros de este lado de la cámara, pero sobre todo los del otro lado de la cámara, que me enseñan todos los días. Me enseñan todos los días estoy aprendiendo. Yo no soy el mismo de hace 2 años. Y eso se los agradezco. Y cada vez que asumí un compromiso de esos que estás contando, nunca tuve la soberbia de creer que lo iba a hacer bien. Al revés, tenía que estar aprendiendo todo el tiempo. Y la tele no te deja mentir. Y bueno, y cuando viene una persona aquel 16 de enero y me dice, bueno, te equivocaste y pediste perdón, humanizaste a un conductor del informativo, estuviste bien. Bueno, eso... Es que son características, yo digo, es como características de ese humanizar, pedir perdón. O yo hablaba cuando entrevisté a Wilmar Amaral, el que ahora hace compañía de ustedes en Sarandí. No lo conozco. Sí, y él me decía, por ejemplo, pasaba con Omar Gutiérrez. Se podía contar una noticia seria tomando mate y de gin. Esas cositas que marcan los periodistas, extremidades distintas, digo, no es por comparar, pero esas cosas que el periodista va marcando hacen a que vos mires un informativo y el tipo el señor no esté durito. Bueno, las noticias son tanto, la cosa es tanto. Descontracturan y hacen hasta mismo un televidente joven que quieras mirar el informativo. Sí, pero también había que tener cuidado con eso del descontracture, porque muchas veces se cree que, y perdón por lo que voy a decir, sí, porque no admire la forma, pero es la forma más gráfica que tengo de decirlo. Hoy muchas veces se cree que hacer comunicación descontracturada es putear al aire. Sí, o decir cualquier cosa. Por eso. Y eso no es ser descontracturado. Entonces, no hay que putear al aire y se puede y se debe ser descontracturado con determinados criterios y lógicas. Y a veces esos límites no están claros. ¿Con qué profesional que trabajó le enseñó más? Todos. Ahora se está trabajando en estos días. Un grupo de amigos de San José están armando la historia de la 41, de la radio de San José, y están surgiendo muchas anécdotas. Y es más, yo creo que, yo sé que lo escribí, no sé si lo escribí en un cuento o en dónde lo escribí. Yo le agradezco enormemente a
Primero que nada, primero mis padres, que tenían una biblioteca como esta, que fue la que primero me permitió tener contacto con los libros y generar eso que hablábamos hoy más temprano. Segundo, cuando yo con 8 años voy a la radio de San José, me encuentro con un grupo de gente histórica de la radio de San José que aceptó que un niño se sentara al lugar de ellos o al lado de ellos. Tomás Puerto, Marisa Delgado, que los nombré, que me recibieron en su programa, Margot Martínez, Gerardo Sánchez, Carlos Lacaba Berardi, gente que eran los nombres más importantes de la radio en San José, aceptaron que un gurí, un niño de 8 años, estuviera al lado de ellos y le enseñaran a hacer la mesa, ¿entendés? La consola. Y después llegar a Radio Sarandí por primera vez en el año 84, de la mano nada más y nada menos que de María del Carmen Núñez, y estar al lado de Neve Araujo, Julio Villegas, Jorge Traverso, Lil Bettina Chuy, la doctora Galarrey, gente que hoy es toda amiga o estoy más o menos cerca y en contacto con ellos y son extremadamente generosos con mi trabajo, Enrique Mrac, bueno, Jorge Nelson Muni, que fue el director de la radio en aquel momento, por favor. Y así puedo decir con todos los profesionales que he ido trabajando hasta hoy, lo que yo aprendo hoy con, o sea, Viviana Ruggiero y Emilio Izaguirre, que tienen más horas de aire televisivo que yo. Claro que aprendo de ellos, y aprendo de Gonzalo Terra, que es el gerente de noticias, y aprendo conversando con Luis Carballo. Y mira, para tomar hasta como un consejo de viejo, uno en esta profesión, creo que en la vida, pero por lo menos en esto, que es lo que yo más o menos conozco, hay que ser muy esponja. Hay que ser muy esponja. Y muy parabólica. Hay que ser parabólica para poder recepcionar dónde pueden estar las oportunidades, la información, las fuentes, todo eso. Y muy esponja para ir aprendiendo. Con mucha humildad. Sí. Con mucha humildad y no creerse que las sabes todas. Bueno, y hablar de los entrevistados, todo el tiempo hablando con los entrevistados, hablando con escritores y darte cuenta que hablando con ellos podés hasta tomarte el atrevimiento hasta de por qué no escribir algo y un día mostrárselo a ver qué les parece, como me pasó. Hay que ser muy esponja, muy esponja, humilde y esponja. Mirada clara. ¿Por qué surgió ese proyecto? El canal, por suerte, conforme con el informativo, también yo he generado un perfil en estos años del periodista vinculado en la radio a la cultura, con entrevistas, etcétera, etcétera. Yo había generado en los 9 meses que estuve en el programa Buen Día un espacio que se llamaba Hablemos Clara, de entrevistas. Entonces propusieron por qué no hacer un programa de entrevistas, pero también, por lo que hablamos al comienzo, los formatos hoy han cambiado. Capaz que antes un programa de entrevistas era un programa de 1 hora, un programa de living, que ya se ha hecho mucho, ya está muy repetido. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un programa de aire, pero más breve, no más de media hora, 20, 25 minutos, a reventar media hora? Creo que ninguno llegó a media hora. Pero que también nos permita poder tomar frases de los entrevistados para las redes y tener la difusión en redes. Entonces, de ese programa de 20 minutos, por ejemplo, 25 minutos, salían 5 o 6 conceptos importantes para las redes, que son tan públicos como el de aire, ojo. Después hay un debate teórico que no es el momento de darlo, bueno, un programa es exitoso porque lo ven a través de la pantalla del 4, porque los ven en las redes hoy, cuando sale al aire en las redes, cuando lo colgás, o dentro de un año cuando triplica o cuatriplica las visitas. No lo sé, es un debate hoy, ¿qué es el público de un programa? Y bueno, y entonces con Gonzalo Terra, gerente de noticias del canal, decidimos que, como estábamos en un año de elecciones, hacer un ciclo breve de no más de 6 programas sobre temas que veíamos que podía ser importante que el Uruguay que estaba decidiendo su futuro, de hecho salió fuera de las elecciones, pero que estaba muy en ebullición todo ese tema,
pensar el Uruguay a 15, 20 o 30 años para adelante. Temas que capaz que no estuvieron tan presentes en la campaña electoral. Entonces buscamos esos temas: medio ambiente, salud, trabajo, tecnología, educación, y no me acuerdo, me está faltando uno. Y bueno, ¿quiénes son los expertos, de los que más saben del mundo académico, que pueden en este tema hablar? Y ahí salió, y fue eso. Vamos a ver el año que viene, que este año ya en realidad, si hacemos una segunda temporada, si va a ir por ahí o vamos a hacer otra cosa, pero el canal, la gente, a través de redes y a través del aire, y el canal y yo y todos quedamos conformes, así que ¿por qué no? Podemos seguir adelante. Y creo que fue muy afortunado el momento que lo pusieron. Un poco oxigenaron, un poco, pues veníamos todos cansados ya. Mirar ese programa. Yo digo que veníamos cansados porque ahí se vio algo que no se vio en el debate, que no se vio en la campaña, que fue profundización, se vio idea y se vio fundamento, se vio conocimiento. Lo que pasa es que hay un tema, yo te diría... Se vio técnica, no sé. No, pero ¿sabes qué? Pasa que ahí hay un tema con el cual yo mismo me debato, que tiene que ver con lo que hablamos al comienzo. Todo está cambiando. Y a mí me dicen que no es posible un formato de conversación porque hoy la imagen manda, no es un formato televisivo, es radio por televisión. Lo admito, es verdad. No es un producto televisivo en lo que tradicionalmente se maneja como televisivo, que mucha imagen, mucho movimiento, muchas cosas. Acá era 2, 3 cámaras, corté, una cosa muy simple. Pero yo rescato el valor de la palabra. Este programa es lo más antitelevisivo que puede haber. Tú y yo hablando una hora va a ser la cosa más televisivamente aburrida. Pero con tu programa, ¿qué apostás? Apostás al valor del diálogo y de la palabra. En realidad, tú pretendés, sospecho, cautivar a tu público a través de lo que puedas conversar con gente que tú crees que puede ser más o menos interesante. Entonces hay una apuesta por el valor de la palabra. Y yo celebro que el canal haya apostado por eso en un horario que es finito. El canal tiene un horario y tiene que tratar de que lo vea la mayor cantidad de gente en todo ese espacio. Y eligió poner un programa, en teoría, televisivamente, con determinados códigos que quizás no apuntaban por ese lado. Pero sí apostó a un código que sí es muy moderno y que es muy actual, y que es lo que yo hablaba recién de él. Hoy en las redes se consume esa pastillita de 1 minuto, no más de eso. Entonces, si nosotros lográbamos sacarle 1 minuto, un concepto importante a ese investigador académico, a esa brillante investigadora que es la que más sabe de cambio climático o de genética, y que lo vea gente que jamás pondría Canal 4 en televisión abierta, porque ni siquiera tiene televisión para poner televisión abierta, pero le interesó que alguien hablara del ADN de los uruguayos en 1 minuto y medio y lo vio, ya valió la pena. Entonces se hizo Mirada Clara pretendió ser, y creo que lo logró, una propuesta multiplataformas, desde la televisión tradicional hasta las redes. A nosotros nos pasó, de la entrevista nos pasó con Fito, subimos un reel de 1 minuto y algo y cambió notoriamente las visualizaciones posterior a ese reel del 1 minuto y medio. La gente ve ese 1 minuto y medio, lo lograste cautivar, ¿o no? Y ahí te ves la entrevista completa. Exacto. Para ir ya cerrando, ¿con qué tema musical definiría el Uruguay? ¿Cómo? No, te trató clarísimo. Eso no dudo. Hay un tema del año 85, si mal no recuerdo, de Leo Maslía, que se llama... Yo soy fanático de Leo Maslía, para mí es de los más grandes si no el más grande cantautor uruguayo. No hay mucho, soy muy injusto. Fernando Cabrera, no, pero no importa, ya me metí en un lío ahí, pero no importa. Leo Maslía, el tema de la deuda externa. Surco 1, lado 1 del disco Extraños en tu casa de Leo Maslía, tapa del disco de Pilar González. El disco la canción La deuda externa habla de que el Uruguay
que tiene una gran deuda externa con los grandes bancos del mundo, Sí. lo único que tiene para pagar es su cultura. Sí. Y entonces ahí va mencionando la cantidad de cosas que tiene el Uruguay para poder pagar esa deuda externa, entre las que nombra Radio Sarandí. Así que estar en Radio Sarandí para mí es un orgullo. ¿Y con un título literario? Está bravo ese. Ese está bravo. Hace muchos años en el suplemento ¿Qué pasa?, que dirigía mi amigo Leonardo Abercón, Sí. un maragato, Daniel Mazzone, escritor, periodista cultural, escritor, escribió una nota, y es un poco la teoría que seguía Daniel Mazzone, que la novela El astillero de Onetti Sí. es una metáfora del Uruguay, ese astillero que en su momento fue de determinada manera, pero que con el tiempo fue decayendo, y hoy es un lugar que huele a viejo, a rancio, y medio está abandonado. Era una gran metáfora del Uruguay a la salida de la dictadura. Sin firmar esa teoría de Daniel Mazzone, aquel artículo para mí fue muy removedor y me pareció muy interesante la metáfora o el juego que hacía Mazzone entre el astillero de Onetti y el Uruguay. Creo que puede ser una buena metáfora. No sé si estamos tan así, pero por lo menos es un buen ejercicio que volvamos a leer El astillero, que volvamos a leer Onetti y que veamos qué es lo que pasa alrededor y sepamos si es así o no. Gracias por la entrevista. Ha sido un privilegio tenerte. Ustedes se quedan escuchando a Diego Curpadua, Salí al Encuentro. El mar me hablaba más que tu mirada. La noche oscura te ha partido en dos. Salí a la calle como un fugitivo, un exconvicto preso del amor. Quise manchar mi mano con tu cuerpo y terminé flotando en el cordón. Salí con paso